La noche caía sobre la ciudad. Clara caminaba de la mano con Julián, el vagabundo que había transformado su vida. En su pecho, una mezcla de emoción y miedo se debatía. ¿Cómo había podido encontrar el amor allí, en esos momentos de vulnerabilidad? Las luces parpadeantes de las calles reflejaban una calidez inesperada. Se sentía más viva que nunca, pero, en lo más profundo, la sombra de su pasado todavía la acechaba. Mientras se sentaban en un banco del parque, intercambiando risas y miradas cómplices, el sonido de unos pasos apresurados les rompió la burbuja. Un grupo de hombres apareció, claramente alterados, uno de ellos con un teléfono móvil en la mano, iluminando sus rostros asustados. «¡Es él! ¡Es el que estaba en la lista!», gritó uno de ellos, su voz temblando de rabia. Clara miró a Julián, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué lista?», pensó, pero no tuvo tiempo de formular la pregunta. Los hombres rodearon a Julián y una sensación de pánico la invadió. Julián se puso de pie, la mirada asustada, pero también decidida. «Por favor, no», dijo, pero los hombres no escuchaban. Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a Julián así. Esa vulnerabilidad, contrastando con el hombre que había creído conocer, la dejó helada. Uno de los hombres le gritó algo al otro, como si estuvieran buscando la forma de actuar. «¡Maldito traidor! Eras un mendigo y ahora te haces pasar por pobre», vociferó el más grande, mientras la multitud se arracimaba como si fuera un espectáculo. «Esto no puede estar pasando», pensó Clara, apretando los puños. La rabia se mezclaba con la confusión. Entonces el hombre que parecía ser el líder del grupo sacó un papel arrugado de su bolsillo. Clara se acercó, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Julián parecía encogerse, como si el aire se hubiera vuelto pesado. De pronto el hombre gritó: «Eres el heredero de la fortuna de los González. Tenemos pedidos de arresto por fraude. La señora González está viva». El silencio caló hondo. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Qué? ¿La señora González? ¿Quiénes eran esos?». Todo le sonaba a un enredo sin fin. Julián, con una expresión de terror en su rostro, se volvió hacia ella. «Clara, yo...». Las palabras le costaban salir, pero el dolor en sus ojos era evidente. Los murmullos de la multitud crecían. Algunos clarificaban la situación, preguntando si esto era verdad. Otros estaban horrorizados. Y, enloquecida por las revelaciones, Clara retrocedió un paso. ¿Qué había estado haciendo al enamorarse de un hombre que escondía su verdadera identidad? En ese instante, un estruendo rompió el aire. Un coche se detuvo bruscamente. Alguien salió del vehículo con una chaqueta de cuero negro. Clara lo reconoció de inmediato. Era el abogado de Julián. «¿Qué está pasando aquí? Llévense esto», gritó interponiéndose entre Julián y el grupo. Los hombres se miraron entre sí, titubeantes. Era un truco, una táctica para ganar tiempo. Clara sintió que el aliento se le escapaba. Su mundo, ese que había comenzado a vislumbrar como feliz, ahora se sentía amenazado. Julián no era quien decía ser, y todo estaba basado en una mentira. La incertidumbre llenó el aire. Las miradas de los hombres se tornaron en desafío, y Clara supo que nada volvería a ser igual. Las sombras de la verdad se alzaban, y su historia apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora? ¿Podría amar a alguien que no conocía realmente? Las preguntas circulaban en su mente, y el futuro se oscurecía lentamente frente a ella. Fue un instante que paralizó el aire. Clara sintió que todo se detuvo. El abogado de Julián, un hombre de rostro preocupado, intentó calmar la situación, pero el pánico había comenzado a extenderse como un fuego voraz entre la multitud. «Por favor», gritó el abogado, «esto es un malentendido». Pero los hombres que rodeaban a Julián no estaban por la labor de escuchar. La confusión se transformó rápidamente en furia. Uno de ellos, el más alto, se acercó a Clara, sus ojos chispeando con furia. «Eres parte de esto. Tú sabes quién es», la acusó sin piedad. Clara no podía hablar. Su mente zumbaba. ¿Quién era realmente Julián? Con cada pregunta, cada revelación,
La confianza que había estado construyendo se desmoronaba. De repente, sintió que la mano de Julián la buscaba. «No te acerques», pensó. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar del lugar. Julián se acercó más a ella, pero los hombres lo empujaron y él tropezó. En un abrir y cerrar de ojos, el abogado se interpuso, intentando protegerlo. Las voces se elevaron y la angustia se hizo palpable. Clara observó cómo Julián intentaba levantarse, su mirada llena de miedo. El abogado gritó algo sobre llamar a la policía. Entonces, como si fuera una oleada, la multitud comenzó a murmurar. Los rumores se propagaban. Algunos hablaban de una fortuna oculta, otros de un nombre conocido. Clara se sintió abrumada. Entre el caos, escuchó una risa burlona. Un hombre del grupo que sostenía el teléfono apuntó con su cámara, grabando la escena. «La gente necesita verlo. El heredero caído en desgracia. Esto va a ser viral», burló riendo. Esa risa rasgó el aire y Clara sintió un vacío en su estómago. «¡Basta!», gritó Julián, su voz resonando profundamente. Pero las palabras se perdieron entre los gritos. Iba a ser un escándalo, y por alguna extraña razón su mente se aferró a algo más. De repente, la multitud se dispersó abruptamente, formando un pasillo. Clara giró la cabeza. En medio del asombro que los rodeaba, se alzó una figura. Una mujer con una chaqueta de piel y el rostro oculto tras unas gafas de sol oscuras. Con paso firme, se acercó, y cuando habló, su voz cortó como un cuchillo. «Julián, ¿creías que podrías escapar de esto? Tu tiempo se ha acabado». La mujer lo miraba con una mezcla de desdén y desafío, como si fuera un cazador que finalmente había atrapado a su presa. La multitud contenía la respiración. Clara quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Quién eres?», dijo ella, sintiendo que el aire se le escapaba por la boca. «Soy su hermana y tengo que decir que Julián no es quien crees que es», respondió la mujer, y el mundo se cayó a los pies de Clara. Un silencio sepulcral ocupó el espacio. La afirmación de la mujer hizo que el corazón de Clara se detuviera. ¿Su hermana? ¿De qué estaba hablando? Julián, que se había encogido en su presencia, se volvió pálido. «No», murmuró tembloroso. La mujer sonrió con una mezcla de triunfo y venganza. «Tú no sabes la mitad de la verdad. La fortuna no solo pertenece a los muertos, Julián. Hay secretos que enterrar y muchas cuentas que saldar». Clara sintió que el tiempo se arrastraba. Esperanza y confusión chocaban dentro de su pecho. Julián, el hombre que parecía conocer, estaba envuelto en una espiral de secretos. En un giro inesperado, la multitud se agitó. Clara miró a Julián a los ojos, buscando respuestas mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Todo se sentía irreales. ¿Cómo podían volver atrás cuando la línea entre el amor y la traición se había vuelto tan difusa? La verdad comenzaba a desmoronarse y Clara supo que su vida nunca podría ser la misma. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera historia apenas estaba comenzando y una vez más se encontró en el borde de una incertidumbre aterradora. El silencio se hizo pesado, como si el aire se hubiera congelado. Clara miró a Julián y a su hermana, la mujer con esa mirada dura y desafiante. El mundo a su alrededor se desvaneció y solo existían ellos tres en ese instante. La multitud, expectante, contenía el aliento como si aguardara un trueno. Julián parecía encogerse de miedo. Su rostro pálido reflejaba una tormenta interna. Clara sintió que todo su ser se retorcía. «¿Tu hermana?», murmuró incrédula. Las palabras no podían ser verdad. «No, sí», suspiró Julián, pero la mujer alzó una mano interrumpiéndolo. «Así es, y hay mucho más que no sabes, Clara». Su voz tenía un filo cortante. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué más quedaba por descubrir? La incertidumbre quedaba flotando como una nube oscura en su mente. La mujer continuó. Su tono era un veneno. «Tu amado no solo es un mendigo, fue un ladrón, un traidor. Y yo soy la única que puede salvarlo de lo que le espera». La multitud murmuró.
los rostros llenos de curiosidad y estupor. Clara sintió que el nudo en su pecho se hacía aún más apretado. ¿Un ladrón? La rabia y la tristeza la invadieron. La imagen de Julián que tenía en su mente empezaba a desmoronarse. «Eso no es cierto», gritó Julián, su voz temblorosa. «No soy un ladrón». Pero la mujer solo sonrió, como si disfrutara del juego. «A veces hay que hacer cosas malas para sobrevivir. Tú no lo entiendes, Julián. La familia no está solo para ofrecer amor, también para recibir. Y tú traicionaste cada parte de nosotros para huir. La madre no está muerta, ha estado buscándote. ¿No lo comprendes?» Un estruendo atravesó la plaza. Clara retrocedió buscando respuestas en los ojos de Julián, pero se encontró con un profundo océano de confusión y miedo. ¿Era posible que todo lo que había creído era solo una ilusión? La historia que habían construido juntos se esfumó. «¡Yo!», gritó Clara mientras la multitud comenzaba a dispersarse. «No puede ser cierto». El abogado de Julián trataba de calmar la situación, gritando que todo era un malentendido, pero la atmósfera era explosiva. «¿Qué necesitabas para escapar?», continuó la mujer, su mirada feroz. «¿Qué más tenías que ocultar? La verdad duele, Julián, y no puedes huir de ella». En ese momento, un coche negro frenó frente a la plaza. Los frenos chirriaron. El rostro de la mujer de la chaqueta de piel se iluminó con una sonrisa malévola. «Llegan los refuerzos», susurró, como si fuera una niña traviesa. Clara apenas tenía tiempo para comprender lo que estaba sucediendo. De ese coche bajaron dos hombres robustos, uno con un rostro marcado y otro con un aire aristocrático. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Clara, pero la pregunta se perdió en el tumulto. Una oleada de pánico recorrió su cuerpo. Julián la sostuvo del brazo, su expresión llena de desesperación. «Clara, no, corre», gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Los hombres se acercaron y uno de ellos se dirigió a la mujer con una sonrisa sarcástica. «¿Lo tenemos?», preguntó y su mirada se posó en Julián. «No solo eso, lecciones de traición son necesarias para asegurar su lealtad», respondió ella, mientras la multitud empezaba a alejarse en un murmullo, algunos grabando con sus teléfonos. Clara sintió un frío helado recorrer su columna. La verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. «¿Qué está pasando?», exclamó horrorizada, y justo en ese momento, el hombre más robusto extendió una mano hacia Julián. «Ven con nosotros, hermano. Es hora de volver a casa». Todo se detuvo. El impacto de las palabras atravesó a Clara como un rayo. Los ojos de Julián se abrieron como platos, y en ese instante, el mundo se volvió borroso. Clara sintió que podía caer al suelo. «Hermano». Julián no era solo lo que parecía. En medio del caos y el temor, la verdad se revelaba. Las mentiras tejían un laberinto oscuro y ella estaba atrapada en él. Las sombras de la traición danzaban a su alrededor. ¿Qué más escondía Julián? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en una mentira? Se sentó un instante, con la mente agolpada de preguntas. No podía haber un camino claro. Su amor, un espejismo en medio de un laberinto de secretos. ¿Podría haber algo más oscuro de lo que había visto ya? La incertidumbre la envolvía y la historia apenas había comenzado. Las sombras de la traición danzaban a su alrededor. Clara sintió que el aire se había vuelto denso, como si cada respiración pesara más de lo habitual. Los ojos de Julián se ampliaron, reflejando el horror que ella misma sentía. «¿Hermano?», la revelación de la mujer, con su sonrisa torcida, resonó en su mente como un eco aterrador. Él no solo era un mendigo, era parte de un enredo familiar que no comprendía. La reunión se tornaba caótica, pero el caos apenas comenzaba. «¿Qué más estás ocultando, Julián?», dijo Clara, sintiéndose atrapada entre el amor y la confusión. Su corazón latía con furia, imágenes de los momentos felices juntos desvaneciéndose, reemplazadas por ecos de incertidumbre. Lágrimas de frustración brotaron en sus ojos. Una parte de ella quería gritar, otra parte deseaba salir corriendo, pero los hombres la rodeaban, sus rostros llenos de curiosidad y reproche. Y de repente, el oscuro coche negro siguió llegando con más hombres,
Su presencia era imponente. Las manos de Julián temblaban mientras miraba a su hermana y luego a Clara. No, no es así, murmuró, como si buscara en sus palabras un salvavidas, pero Clara no podía seguir ignorando lo que le habían dicho. «¡Julián!», gritó, el dolor y la furia se entrelazaban. «Dímelo todo, ¿quién eres realmente?». Y entonces el hombre robusto dio un paso al frente. Su sonrisa burlona se convirtió en una mueca de satisfacción. Se acercó a Julián y con una voz retumbante dijo: «Tu hermana nos ha hablado de ti, Julián. Dijo que no lograrías escapar, pero hemos venido a demostrarte lo contrario». La multitud, que antes murmullaba inquieta, ahora observaba con ansias. El ambiente se volvía electrizante. «¿De qué hablas?», replicó Julián, su voz cada vez más amarga. Clara sentía la tensión en su pecho, sus manos sudaban y su mente luchaba por desenredar la maraña de secretos. Un ruido detrás de la muchedumbre causó que todos se giraran. Un hombre alto y delgado apareció con un abrigo negro. Clara lo reconoció al instante. Era un antiguo compañero de trabajo de Julián, alguien que había hablado de él en la plaza. «¡Carlos!», exclamó Clara, recorriendo el caos. Pero su confusión fue mayor que su reconocimiento. «No te preocupes, lo entendí. Estás en una historia que no comprendes del todo», dijo Carlos, su voz cargada de desprecio. Luego se giró hacia Julián. «Pensaste que podrías escapar, que ocultarías todo esto para siempre. Te creías muy astuto, pero ahora vamos a ver que el juego ha terminado». En ese preciso instante, todo el caos se desató. Carlos sacó un objeto brillante de su abrigo, un cuchillo. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos. Clara sintió la presión en su pecho crecer. «¡No!», gritó Julián, arrojándose hacia su antiguo enemigo. Pero la escena se volvió confusa. Clara apenas podía seguir el movimiento, los cuerpos chocando, gritos resonando. El tiempo pareció detenerse. Julián forcejeaba con Carlos. Su expresión era de pura determinación y terror. Y en un movimiento rápido, Carlos lo empujó. Julián cayó hacia atrás, tropezando contra el borde de un banco de parque. Y justo antes de que su cuerpo golpeara el suelo, un destello de sombra lo alcanzó. La mujer que había llegado en el coche negro observó todo con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento. Entonces, con un movimiento ágil, se inclinó hacia adelante y en un instante sacó una pistola, apuntando a Julián. «¡No!», gritó Clara. El aliento se le cortó. La multitud se separó, como si fuera un mar retrocediendo ante un tsunami. «Es solo un acto de justicia, hermano», dijo la mujer fríamente. Sus ojos se iluminaban con una mezcla de venganza y control. «Tienes que asumir las consecuencias de tus acciones». Y antes de que alguien pudiera moverse, antes de que pudiera pensar, un estruendo resonó en el aire. La bala no alcanzó a Julián, sino que un hombre del grupo, que estaba detrás de él, se interpuso de repente. El hombre cayó al suelo, gritando de dolor. El silencio se adueñó del lugar. Clara sintió como un frío glacial le recorría la espalda. Miró a Julián, luego a su hermana, luego al hombre herido que yacía en el suelo. Esta historia estaba mucho más enredada de lo que jamás habría imaginado. ¿Quién era Julián? ¿Qué secretos escondía su familia? Todo lo que creía saber se desmoronaba. La verdad parecía una sombra oscura al acecho, cada revelación desgarrando su corazón. Clara se encontró en medio de un torbellino, y en ese instante la confusión se convirtió en desesperación. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentar todo lo que venía o simplemente se perdería en el caos? El silencio se hizo aún más pesado. Clara miró a Julián, aún temblando cuando de repente un grito desgarrador rompió la tensión en el aire. Sus ojos se desviaron hacia el hombre que había caído, el que había intentado protegerlo. El cuerpo se contrajo y el grito se detuvo abruptamente. «¡No!», gritó Clara, su voz llena de terror. Mientras la multitud se agitaba, el hombre yacía inmóvil en el suelo. El corazón de Clara se detuvo. Julián se lanzó hacia el hombre, sus manos temblorosas buscando respuesta, llenas de horror. «¡Despierta!», rugió, pero solo obtuvo silencio a cambio. La mujer con el abrigo de piel retrocedió,
como si cada respiración pesada la envolviera en un manto de placer. Clara sintió que una energía oscura se filtraba en el aire. Christian, el abogado, estaba al borde, gritando que necesitaban asistencia médica, pero su voz se perdía entre el murmullo alarmado de la multitud. De repente, la escena tomó un giro inesperado. La gente empezó a murmurar en voz baja, sus rostros llenos de incredulidad. Entre la confusión, una figura conocida emergió de las sombras. Clara se ruborizó al reconocer a Isaías, el mejor amigo de Julián, quien había desaparecido hacía meses. ¿Qué hacía aquí? Sus ojos penetrantes buscaron a Julián, y cuando se encontraron, toda la claridad que Clara sentía se tornó en confusión. Isaías se acercó, su mirada fría y calculadora. «¿Qué ha pasado, Julián?», preguntó, y su tono era mordaz. La preocupación se mezclaba con un aire de reproche. «¡Cállate, Isaías!», gritó Julián. Su voz se quebró. «No es el momento». Isaías soltó una risa burlona que resonó en la atmósfera tensa. Era una risa que habrías esperado de un traidor, no de un amigo. La multitud se mantuvo en silencio, atenta a cada palabra. «¿Amigos? Vaya, eso es nuevo. Nunca te creí capaz de tener a alguien a tu lado que no esté interesado en tu fortuna». El veneno de su tono daba vida a una angustia colectiva. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Fortuna? Esa palabra resonaba en el aire como una amenaza. Isaías pasó la mirada sobre la multitud que observaba atónita. Su sonrisa era despectiva, casi triunfante. «No me hables de fortuna, Julián. Mejor cuéntale a tu novia la verdad, la verdadera razón por la que estás aquí y por qué te has convertido en un mendigo». «Isaías, por favor», protestó Clara, pero sabía que algo grande se avecinaba. Julián se tensó. Su hermano, que antes se sentía como un paria, parecía ser parte de un juego mucho más grande. «¿Qué has hecho, Julián?», la voz de Clara temblaba. «¿De dónde vienes realmente?». Isaías, disfrutando el momento, dio un paso al frente. «¿No lo sabes? Julián debía heredar la fortuna de los González y...». Se detuvo un instante disfrutando cada palabra. «Los González no están muertos. Todo fue un montaje. Él abandonó su vida y ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias». La atmósfera se volvió eléctrica. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?». Esa revelación la sacudió de pies a cabeza. Julián era un ladrón, no solo un hombre que intentaba escapar de su pasado, sino que había construido su vida en una red de mentiras. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. «Eso no puede ser verdad», murmuró, tratando de aferrarse a su propia realidad. Julián finalmente la miró, sus ojos llenos de dolor. «Clara, yo...». Su voz se apagó en un susurro impotente. El murmullo de la multitud creció. Los rostros eran una mezcla de incredulidad y emoción. Clara sintió que el nudo en su garganta la ahogaba. Bastó un instante más para que su mundo se desmoronara. Justo cuando pensaba que no podía derrumbarse más, la figura de la mujer apuntó su arma hacia Julián. Clara sintió que el tiempo se detuvo. «¡No!», gritó, volviendo a perder la razón. «Aquí no habrá nada de redención para los traidores», dijo la mujer, y en un giro repentino apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en el aire, un eco lejano que llenó a todos de horror. El impacto fue brutal, y mientras Clara caía al suelo con las manos temblando, se dio cuenta de que la verdad, esa verdad que la había perseguido, ahora la aplastaba. Todo se desvaneció en medio de un caos. La multitud gritó, y Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Las balas de la verdad habían volado, dejando una estela de secretos y mentiras. Justo cuando estaba a punto de perderse, un último pensamiento la asaltó. ¿Podría haber un camino de regreso tras la revelación? El eco de aquel disparo quedó resonando eternamente, dejando un abismo entre lo que eran y lo que se habían convertido. Clara quedó paralizada, el eco del disparo aún resonando en sus oídos. El hombre que se había lanzado hacia Julián yacía en el suelo, y el mundo se tornó gris alrededor de ella. Julián gritaba, su voz desgarradora como un lamento. La multitud se agolpó.
Miraba aterrorizada, pero Clara no podía apartar la vista del hombre, que parecía desvanecerse ante sus ojos. La adrenalina corría como un torrente, y a pesar de la confusión, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Julián batallaba por contener el horror. Clara se lanzó hacia él, pero la hermana de Julián ahora sonreía de forma cruel, como si toda la escena fuera un espectáculo. Sus ojos brillaban con satisfacción, y Clara sintió una rabia creciente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo se sentía tan oscuro? Pero de repente, entre el murmullo de la multitud, Clara escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Era un rugido, un ruido como de motor. Un niño gritó señalando hacia el cielo. Clara alzó la mirada y lo que vio la dejó sin aliento. Un helicóptero negro surcaba el aire, descendiendo con una determinación aterradora. La multitud se dispersó en pánico. El helicóptero bajó velozmente, con luces intermitentes brillando como estrellas que giraban a gran velocidad. Clara se cubrió la cabeza, el viento cortante la azotó, pero su vista seguía fija en Julián. No podía apartar la mirada, no sabía si lo que estaba viendo era real, y de golpe los hombres que bajaron del helicóptero se lanzaron hacia la escena. Eran soldados, con armaduras y armas. Todo pasó rápido, y su mente apenas podía procesarlo. El caos se apoderó de su corazón. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban aquí? Uno de los soldados se acercó, alto y con una mirada fría que atravesaba cualquier intento de resistencia. Claramente, dominaba la situación. «¡Al suelo, todos!», gritó, y su voz profunda resonó con autoridad. Julián se quedó inmóvil. Clara sintió un pánico helado. No podía permitir que lo atraparan. Justo en ese instante, su hermana dio un paso atrás, sorprendida. «¡Ah, no!», gritó ella levantando las manos como si defendiera a su hermano, pero los soldados no prestaron atención. Uno de ellos se dirigió a Julián. «¡González! ¡Vas a venir con nosotros!». Su voz era una condena. La palabra González retumbó en el aire. Clara sintió como su mundo se desmoronaba. ¿González? Julián era un González. La verdad que había estado evadiendo, todo lo que había escuchado, había sido cierto. La conexión de Julián con esa familia era más profunda de lo que ella había imaginado. «No soy un González», gritó Julián, pero su voz sonaba débil, como si él mismo comenzara a creer las mentiras que había estado diciendo. Clara sintió que el dolor le atravesaba el pecho. La confusión se transformó en pánico. ¿Quién era realmente Julián? Aquella imagen del mendigo había desaparecido. Lo que se revelaba era un mundo de secretos. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó de nuevo, pero esta vez en otra dirección. Clara se dio la vuelta y observó a Isaías, quien ya no era amigo, apoyado en un coche, dispuesto a disparar. El caos se desató de nuevo. «¡Soy el verdadero heredero!», rugió Isaías. Sus ojos centelleaban con locura. Su voz resonaba como un eco de desesperación. La multitud se petrificó. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La lucha entre Julián y Isaías revelaba verdades que nadie imaginaba. Todo este tiempo, Julie, tú no sabías que eres solo una pieza de un rompecabezas, y yo soy quien tiene el control. El giro que Clara no esperaba la golpeó como un rayo. Julián, el hombre al que había empezado a amar, era solo un peón. Su mente empezaba a dar vueltas, cuestionándose cada momento que habían pasado juntos. ¿Qué más ocultaba? Los gritos, cada balazo y cada revelación se unían en una cacofonía de iluminación y oscuridad. La tensión era espesa, y Clara, casi hipnotizada, se dio cuenta de que todo lo que había creído estaba a punto de desvanecerse. Estaba en medio de un juego donde nadie podía confiar en nadie. La verdad se disolvía a su alrededor, y ella, atrapada entre demonios y ángeles, solo podía mirar cada respiro más pesado. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y quién realmente merecía su amor? Las preguntas danzaban en su mente mientras la escena oscura se desmoronaba, dejando un vacío imposible de llenar. Y en un instante, cuando las balas volaban y las alianzas se desmoronaban, Clara comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma.
El futuro se convertía en una enigmática sombra, y lo que estaba destinado a ser una historia de amor podría transformarse en una traición mortal. Clara se quedó paralizada. El eco del disparo aún resonaba en el aire. La confusión reinaba en sus pensamientos, mientras el calor del momento se mezclaba con el frío del pánico. Julián gritaba, su voz rasgada, llena de desesperación. La multitud, atónita, retrocedió como si una ola llena de terror la hubiera arrollado. Isaías sonreía, pero no era una sonrisa amistosa, era una mueca de triunfo. Mientras Clara lo miraba, sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. La realidad que conocía se desvanecía, dejando solo escombros de la confianza que había construido. Julián cayó de rodillas al lado del hombre herido. Su expresión era de horror. «¡No!», gritó Clara, sintiendo que un grito seco se atoraba en su garganta. Pero la tensión solo se intensificó cuando la mujer del abrigo de piel dio un paso al frente, con su arma apuntando al cielo. «Esto es solo el principio». Su voz resonó como un trueno. Después, giró la cabeza hacia el helicóptero, que ahora revoloteaba como un depredador en el cielo. Se sintió como si el mundo se estacionara. Clara observaba, el corazón latiendo con fuerza, mientras el helicóptero descendía lentamente. La figura de un hombre emergió de la bodega abierta, con un uniforme militar y una mirada feroz. «¡Detener a todos!», ordenó. La multitud se dispersó, huyendo en direcciones contrarias, pero Clara no podía apartar la vista del nuevo jugador en la escena. Un soldado saltó al asfalto, se posicionó entre Julián y su hermana. Era alto, imponente, como una muralla en medio del caos. «González, ven aquí, tienes que rendirte». La voz del soldado era un canto autoritario. Julián titubeó. Su mirada se movió entre Clara y el hombre que había caído herido. «¿Rendirme? ¿Por qué?». Su voz temblaba, como si la incredulidad lo abrumara. «No soy un González. No soy...». Pero antes de que pudiera concluir, un destello atravesó el aire. Clara apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que sucedió. Un grupo de hombres armados apareció, saliendo de detrás de los coches. Sus rostros eran una mezcla de determinación y lealtad. «¡Alto!», gritó uno, empujando a los demás hacia atrás. Entonces, mientras todos contenían el aliento, la mujer del abrigo de piel sonrió, y eso la puso aún más en guardia. Era una sonrisa que decía, «Está todo bajo control». Todo pasó en un instante. Un grito, un disparo, y después, el silencio. El hombre que había disparado estaba en el suelo, y la mujer de piel lo había apuntado de nuevo. Clara tuvo una revelación, una chispa de comprensión que la golpeó como un rayo. Si ella era la hermana de Julián, entonces ¿quién demonios era ella para esas personas? «¡Espera!», gritó a la mujer. «¿Por qué estás haciendo esto?». La sonrisa de la mujer se desvaneció y la expresión de triunfo se tornó en horror. Ellos no deben saber», murmuró, temblando de miedo y rabia. Julián miraba a Clara pidiendo respuestas, pero el verdadero caos estaba solo comenzando. De repente, todo se oscureció a su alrededor, y la figura del hombre herido empezó a levantarse. «No puede ser», murmuró Clara, sin poder contenerse. Aquella persona no estaba muerta, simplemente se había desplomado. Los ojos de Julián se abrieron como platos. «Isaías», exclamó, la voz llena de asombro y desesperación. «No», la mujer balbuceó. «Eso no es posible. Aquello era un juego que apenas comenzaba». Isaías se resbalaba hacia atrás, temblando con las manos en la cara, como si las voces en su cabeza lo hicieran dudar. «No». «Julián», rugió. Todo el mundo se volvió hacia él, y fue entonces que Clara comprendió. La traición no venía solo de un lado. La mirada de Julián se llenó de luz. En un instante, recordó todas las veces que las palabras de Isaías habían sido distorsionadas. «No era solo yo». Antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador salió de los labios de Clara. En ese momento, el edificio detrás de ellos estalló en llamas. Un estruendo rasgó la atmósfera. El suelo tembló
y todo comenzó a desmoronarse. La verdad, la conexión de todos, se hizo visible en ese instante. Y entre el humo y el caos, Clara comprendió un secreto devastador. Todos estaban involucrados en alguna parte de la oscura trama. ¿Quién era el verdadero enemigo ahora? El miedo y la confusión abrazaron a Clara, mientras Julián y la mujer cayeron de rodillas. El fuego iluminaba sus rostros y el futuro se volvía cada vez más incierto. En medio de todo ese desagrado, algo oscuro se movía en las sombras. Una nueva revelación aún estaba por venir, y Clara se sentía atrapada en una cadena de secretos, dispuesta a cambiar el curso de su vida para siempre. Clara sintió que el aire se volvía más denso, pesado, y su corazón latía desbocado. La revelación de Isaías resonaba en su mente como un eco aterrador. La confusión, el dolor, todo la envolvía mientras ya no podía distinguir lo que era verdad. Julián, a su lado, parecía completamente perdido, su mirada cambiando entre la rabia hacia su hermano y el miedo a lo que estaba por venir. De repente, un ruido atronador sacudió el ambiente. Un estruendo como un trueno rompió el silencio. En ese instante, las luces del helicóptero se apagaron de golpe, sumiendo el parque en una penumbra inquietante. Clara sintió que su estómago se retorcía mientras una sombra oscura se cernía sobre ellos. Miró hacia arriba, aterrorizada. «No, no puede ser», pensó mientras su mente corría a toda velocidad, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Y entonces, un grupo de figuras descendió del helicóptero, aterrizando con una precisión aterradora. Eran soldados, pero no de los que habían aparecido antes. No llevaban simplemente armaduras, sino un logotipo que Clara reconoció de inmediato. Era el símbolo de una empresa multinacional que había estado en las noticias por escándalos de corrupción y tratos turbios. En cuestión de segundos, la situación que parecía caótica se volvió a explotar en un caos absoluto. Uno de los hombres, el líder, con una mirada fría como el acero, se acercó a Julián. «González, vienes con nosotros». Su voz no admitía réplica. La multitud gritó al unísono, retrocediendo, aterrorizada, mientras el líder alzaba una mano. «Todos tranquilos, esto no os concierne, este es un asunto familiar», dijo, como si esas palabras pudieran calmar la tempestad que se había desatado. Clara sintió que no podía respirar. El crujir del caos la envolvía. Las verdades que había creído se marchitaban ante sus ojos. La revelación de que Julián no solo tenía una hermana, sino que estaba atrapado en una red de intereses corruptos y traiciones, la dejó sin aliento. «¿Quién eres tú realmente, Julián?», preguntó, sus palabras apenas un susurro. El miedo la envolvía, pero la necesidad de respuestas la empujaba a seguir. «¿Qué has hecho?». Julián, con los ojos llenos de lágrimas, intentó hablar, pero su voz se quebró. De pronto, la hermana de Julián dio un paso al frente. «No puedes llevarte a mi hermano», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Pero el líder del grupo simplemente sonrió, y Clara vio la traición dibujarse en su rostro. «No tienes ni idea de lo que está en juego. Ni él, ni tú sois lo que creéis». Julián giró la cabeza hacia su hermana, su rostro pálido como un fantasma. Clara notó que la confusión en él se tornaba en pánico. La gente comenzó a murmurar, incapaces de procesar lo que veían. De repente, un grito desgarrador emergió del grupo. Uno de los hombres que venía del helicóptero, en un movimiento rápido y brutal, empujó a Julián hacia atrás. El caos estalló en un instante, y Clara vio cómo el hombre caía al suelo, llevándose un segundo disparo. «¡Es una trampa!», gritó Isaías, sus ojos llenos de terror. «Esto es una conspiración. Ellos están detrás de todo». Todo sucedió de manera vertiginosa. Clara miró a su alrededor, el miedo reflejado en cada rostro de la multitud, el dolor en el cuerpo de Julián, el disparo, el movimiento rápido. ¿Qué hacían exactamente esos hombres allí? Casi como si el tiempo se detuviera, Clara sintió una sacudida en su interior. No era solo la revelación de secretos, era algo mucho más profundo. ¿Quién era su amado realmente? Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a su alrededor, y el sonido de sirenas resonaba a lo lejos. Lo sabían desde el principio.
murmuró Julián, su rostro pálido. Yo fui quien les traicionó. Y ahora... Las palabras se desvanecieron en la confusión. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese instante vio un destello en la mirada de la mujer con el abrigo de piel, una sabiduría oscura y retorcida. La verdad era aún más impactante de lo que había imaginado. Y entonces el hombre que había caído antes, el que supuestamente estaba muerto, se levantó de nuevo. Clara no podía creer lo que sus ojos veían. A medida que se ponía de pie, su cara se iluminó con la luz del alumbrado público, y esa no era solo la cara de un traidor, era la cara de un hombre que había sido amigo de Julián en el pasado. «No, no puede ser», gritó Clara. La multitud retrocedía, mirando a la figura levantándose lentamente del suelo. «Todo está conectado, Clara. Te lo dije», dijo Julián. Sus palabras eran un eco de dolor. «Tuve que huir para protegerte de ellos». Las conexiones que habían reconstruido en los últimos meses estaban a punto de desmoronarse. Clara quedó atrapada entre la confusión y el horror. La verdad, esa sombra persistente, parecía ahora un monstruo amenazador. Y entonces, esa revelación finalmente se cristalizó. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para salir del tormento en el que estaban? En un instante, Clara se dio cuenta. Las lealtades se desmoronaban. La revelación enterrada en secretos salía a la luz. El destino de todos estaba a punto de cambiar drásticamente, un cambio que dejaría marcas que jamás se podrían borrar. Esa verdad, esa traición, ¿qué consecuencias tendría para ella y para Julián? Todo se oscurecía y el caos se armaba de nuevo, mientras la intriga se intensificaba y el futuro se tornaba cada vez más incierto. Clara sintió que el caos se apoderaba de su corazón. Los hombres de la empresa, con sus rifles y miradas frías, se movían como sombras en la penumbra, y ella se encontraba entre la confusión y el horror. Julián, de rodillas junto al hombre herido, alzaba la vista hacia su hermana, buscando respuestas en medio de un mar de traiciones. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «Esto no acaba aquí», murmuró Julián, su voz temblorosa pero llena de determinación. «He estado huyendo de verdades, pero ya no puedo seguir así». La multitud observaba con miedo. Clara sentía que el frío le calaba los huesos. Ella necesitaba actuar. Sin pensarlo, se acercó a Julián apretando su mano. «No te dejaré solo». La urgencia de sus palabras resonó en el aire, mientras los hombres alrededor de ellos se preparaban para lo que estaba por venir. La hermana de Julián, con una furia contenida, alzó la voz. «Nunca entenderás, Julián. Te han devuelto a un mundo del que escapaste y debes aceptar tu destino». Clara miró a Julián. Su rostro estaba marcado por la confusión. La lucha interna era evidente. «Debemos salir de aquí ahora». Sus palabras eran un susurro cargado de miedo y esperanza a la vez. Fue entonces que un estruendo resonó. El helicóptero volvió a despegar y con su vuelo levantó polvo y hojas. En medio de todo el caos, algo en el rostro de Isaías cambió. Se dispuso a hablar, pero Clara no le dio oportunidad. «Isaías, no es el momento. ¿No ves lo que has hecho?» Su voz se elevó, llena de rabia y pena. «¿Por qué elegiste traicionar a Julián?» Isaías retrocedió, su expresión oscilando entre la sorpresa y la culpa. Era la primera vez que Clara lo veía vulnerable. «Lo hice por la fortuna, por el poder», balbuceó, como si la verdad le quemara. «Pensé que podríamos construir algo grande. ¿Pero a costa de tu propia familia?» La indignación de Clara se convirtió en llanto. Su mundo se desmoronaba, y aquí estaban, rodeados de enemigos, atrapados en una traición. Julián, entonces, se levantó. Con la mirada fija en su hermana y en su amigo, dio un paso al frente. «No quiero más de esto. Estoy cansado de las mentiras. Si la fortuna de los González significa perder lo que realmente importa, prefiero huir de nuevo». Fue un momento de decisión. Todos contenían el aliento, incluso los hombres armados. La hermana de Julián se detuvo, como si la decisión de su hermano pudiera cambiar el rumbo de todo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz temblorosa. «Proteger lo que realmente importa». «¿Los secretos?»,
dijo levantando la vista. Se acabó. Hoy, aquí, quiero que todos sepan la verdad. Clara sintió una fuerza renovada en sus venas. Bajó la mirada hacia el hombre herido, ya en pie, y luego a Julián. La multitud comenzaba a murmurar, las voces en una mezcla de temor y curiosidad. Julián tomó la mano de Clara y el lazo se hizo más fuerte. En ese instante se volvieron inseparables. Si vamos a enfrentarnos a todo esto, lo hacemos juntos. Los hombres armados comenzaron a titubear. La fuerza del amor y la valentía contagiaron a la multitud. Se disponían a pelear o a apoyar, pero el ambiente cambiaba. Era una revolución silenciosa. Sí, susurró Clara. Juntos. Con un movimiento decidido, Julián empeñó su mirada en el hombre que había caído. Y tú, Isaías, si decides quedarte, que sea como hermano, no como traidor. Este era el final de un capítulo oscuro, pero el comienzo de otro lleno de incertidumbre. La multitud se dispersó gradualmente. Algunos se acercaron, otros se alejaron. El aire se sentía diferente, una mezcla de tensión y esperanza. Mientras se alejaban, Clara sintió que cada paso daba un nuevo sentido a la vida, a la verdad de lo que aún no conocía. Con Julián a su lado, se dio cuenta de que el amor podía resistir incluso la traición más profunda. Al principio se sintió arrastrada por todas las emociones que la rodeaban, pero al final dejó entrever una sonrisa. Este camino apenas comenzaba. Pero esperas, no te vayas así. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas, así que comparte inmediatamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos, hazlo ahora.